automáticamente vamos a ver el pink pop. Ah, perdón, véalo ahí. Vamos a bajar un poco la cámara. Véanlo ahí, el famoso pink pop. Que de una vez vamos a realizarle el unboxing de una vez. Entonces vamos a ver ahí. De esto no podemos esperarnos gran cosa porque obviamente sabemos cuál es el diseño principal de toda la línea de los Odyssey. Este salió hace poquito, realmente. Este es un perfume que acaba de salir hace algunas semanas. Ya desde aquí ya sea que huele más o menos. Y vamos a revisar también cuál es. Vamos a ver cuál es el lote de este perfume. Y dice, bueno, dice marzo 2026. Pero obviamente sabemos que antes de lanzar un perfume, pues ya está hecho la fragancia, por decirlo así. Antes del lanzamiento ya el perfume está creado, obviamente. Miren la belleza de este perfume. Esto da femenino por todas partes, pero aún así sabemos bien que no siempre la botella habla de para quién es el perfume, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Un perfume que se siente gourmand. Definitivamente hay algo por ahí de frutos rojos. De entrada ya me viene llegando a la mente lo que han conocido el Lattaff Candy o el Lattaff Candy o el Candy también de Arma. Vamos a ver la atomización entonces, señores. Muy bien, una atomización que nos deja. Wow, qué ricura. Bueno, para los que pensaban que este perfume es 100% unisex, creo que ya vamos teniendo un ganador a ver en cuál está inspirado más, porque creo que va más hacia lo femenino, sino que completamente esto es femenino. Pues bueno, vamos a atomizarlo de una vez. Vamos a verla ahí. Ok. Ok, se siente un poquito luminoso, quizás es porque el lote está un poco reciente, pero básicamente aquí creo que es una fragancia un tanto fácil de determinar porque es como si fueran frutos rojos, frambuesa, fresa, manzana madura o quizás manzana verde también. Se siente un poco a chicle o a goma de mascar de fresa. Ahora mismo puedo identificar que no tiene esa potencia brillante, no se siente tan pesada. Vieron que la atomicé varias veces aquí y no sentí ese punch, ese golpe. Y muy posiblemente es porque está un poco fresca, ¿verdad? La fragancia. Pero básicamente este es un perfume que gira en torno a lo gourmand. Tiene frutos rojos, o sea, frutal. Pero también tiene algunos matices que le pueden llegar a sentir cremoso, como el jazmín o las flores blancas. Así que bueno, la mayoría de los matices que tiene este perfume da para que sea una fragancia unisex. Femenina. Así que yo creo que de entrada podemos ver que lo que tratan de hacer aquí directamente ahí lo podemos ver como una especie de paleta, una especie de chicle de goma de mascar con frutos rojos, manzana, frambuesa, algunas notas florales. Una fragancia que de momento pues no tiene mucho peso, ¿verdad? No es tan potente. Pero obviamente todos sabemos que es por el lote es bastante reciente. Esto hace que la fragancia pues no sea la más potente en el momento. Esto viene mejorando aproximadamente desde los 3 o los 4 meses que ya viene afincando bien. Ahí es que vamos a ver el completo. Pero es una fragancia dulce, tiene ciertos matices frescos. La verdad, de momento, yo diría que va mejor ahora en la primavera, ya que es un poquito más fresca, ¿verdad? Que el verano, ya que todo ese peso de frutos rojos que tiene puede hacer la fragancia que en momentos muy calurosos pues se siente un poco empalagosa, ¿verdad? Así que creo que sí sería bueno también utilizarla en el verano, pero no en día demasiado caluroso.
Esta es una fragancia que se siente bastante juvenil, bastante vibrante. Obviamente, ¿verdad? Los perfumes no tienen edades, pero este es un perfume que sí, que se siente juvenil. Así, básicamente eso es lo que he estado viendo hasta ahora. La fragancia se siente bastante bien. No sé en cuál está inspirado. Si ustedes saben cuál es el original de este perfume, me lo dejan en los comentarios. O si realmente es un perfume totalmente original. Ahí tienen una especie de paleta dulce de frambuesa, frutos rojos. Vamos a ver automáticamente. Ahí viene el lichi. Todos sabemos que de hecho, miren, la categoría de este perfume es la Gourmand Fruity. Ahí lo pueden ver. Armaf, cada vez que lanza una nueva edición de esta presentación de la Odyssey, suele catalogarla dentro de una colección. Entonces esta es la colección Gourmand, así como esta es la tropical. Así que ya podemos saber que los olores son comestibles, son un perfume que se siente comestible, ¿verdad? Véanlo ahí. Nada, lo mismo. Este lote también es de marzo. De hecho, las fragancias salieron el mismo día. O sea que básicamente el lote viene siendo casi igual. Aquí está. Esta botella sí es bastante bonita. Tiene aquí un material que se siente como la pana, así como aterciopelada. Básicamente lo que está haciendo referencia es a algunos frutos que tienen este tipo de textura. Pues bueno, vamos a ver entonces esta fragancia. Hasta ahora, al final les voy a decir cuál es la que siento que me gusta más, pese a que hay una que ya podemos saber que es casi totalmente femenina. Su atomización. Este atomizador es mejor. Ok, sí. Esta sí pudiera ser considerada una fragancia para el verano. Y van a saber por qué. Wow. Promete bastante este perfume. Vamos a atomizarla ahí. Uy, me cayó un poco aquí. Una salida bastante alcohólica, brillante. Obviamente continuando con la misma explicación de la anterior. ¿Verdad? Que es porque está un poquito reciente. Pero ya la fragancia sabemos lo que es. Miren. ¿Qué yo siento aquí? Esto es como si tuvieras un melocotón. Definitivamente esto da melocotón por todas partes. Así que lo que podemos interpretar con esta fragancia, ya que el melocotón suele ser usado también en perfumes cuando quieren darle un toque acuático, cuando quieren darle un toque ozónico, ¿verdad? Y frutal. Unos matices ligeramente que se siente como el cuero, es como, sí, como un poquito también profundo, amargo, diría yo también. Es como si fuera la corteza de alguna fruta. Se siente unisex. Este probablemente, más que este, es el que tiene el potencial suficiente para usarse tanto para hombre como para mujer. Aún así, yo me reservaría, ya que tiene unos matices, porque parece que tiene un poco de caramelo también. Esto es como una especie de melón con un poco de sandía, algunos toques pequeños cítricos, una sensación que se puede sentir como si fuera el cuero, un poco más profunda y pesada, y no sé, una esencia parecida también al caramelo, bien sencillo. La fragancia se siente bien, aunque por lo dulce y por lo llamativo esta resalta más. De momento este es el que va ganando la contienda en cuanto a llamativo, ¿verdad? Pero este es el que tiene, aunque sea poco, más probabilidades de también ser utilizado por varones. Yo aún así, como quiera, la utilizaré las dos para después traerle a ustedes las informaciones. Me he dado cuenta ahora que tiene una muy buena evolución, ya que se está intensificando el aroma frutal que tiene, y el lichi por ahí entra. Recuerden que si supieron de los lanzamientos de Odyssey, ¿verdad? De Armaf, esto no lo conocían y se enteraron aquí, esto merece un like, merece un comentario, ¿verdad? Si te gusta este tipo de reseñas, ya saben dónde darle al botón de suscribirte. Estos son los últimos dos añadidos a la línea de los Odyssey.
de armas, una línea que cada vez crece más, porque obviamente si deja dinero, pues, verdad, hay que seguir. Tenemos aquí el Pink Pop, una fragancia que tiene matices frutales rojos, tiene frambuesa, manzana, madura. Creo que también tiene una sensación que se siente un poco a chicle o goma de mascar de frutos rojos. Una fragancia que se siente brillante también con notas cítricas, ¿verdad? Y tenemos el lichi, que básicamente es como si tuvieras una especie de melocotón. Es un melocotón ahí especiado. Quizás tiene un matiz de caramelo, madera y algunos complementos florales también, como este que tiene flores rojas. Se siente también el jazmín. Y este es el único de los dos que ligeramente puedo indicar que puede que caiga más también a lo femenino, pero de los dos creo que es el que más tira a unisex. Habría que ver la evolución, a ver cómo anda, para saber si realmente es así. Ahí miren, para que chequemos de una vez cuál yo considero que de momento me llamó más la atención. Este perfume, que es el Ice Mango, no me impactó tanto. ¿Por qué? Porque ya tengo tiempo utilizando el Go Mango de Armaf y realmente el aroma es bastante familiar, bastante parecido. Pero definitivamente el que en el verano, la primavera sobresale más actualmente es el Ice Mango. Definitivamente, pero de estos dos, por su aroma, este es el que más me gustó. Un aroma, verdad, llamativo. Es como la vieja confiable, verdad. Añadirle ese toque dulce extra a los perfumes hace que se vendan más. Pero de los dos, este para mí 100% es el más original, porque al final ya hay muchos perfumes que tienen la frambuesa, que tienen la manzana. Este complemento floral es muy repetitivo y el único que me resultó de los dos más original, un aroma más diferente, definitivamente es el lichi que tenemos aquí. Este es el que más original y el que creo que estaría más encantado de probarlo en mi piel en el uso diario, como lo que vamos a ver más adelante entre estas dos. Que definitivamente la idea es hacer la mejor inversión cuando se quiere, cuando se tiene varias opciones, ¿verdad? Entonces para eso estamos nosotros. Pues nada, compañeros, nos vemos. Ahí le dejo la reseña del nuevo Armaf Pink Pop, o básicamente la video reseña, unboxing y primeras impresiones, y el lichi, también el Ice Mango. Bueno, pues muchachones, ahí se lo dejo.